no es una persona, es una cosa. Es una cosa antigua que intenta parecer una persona. Ella quiere algo que no tiene, quiere lo que otros tienen, quiere almas, quiere amor, quiere las vidas de los niños. Estas son algunas palabras con las que Neil Gaiman ha descrito al villano predilecto de toda su obra y al que el día de hoy vamos a analizar. Así es, hablamos de la bruja, la beldam, la otra madre. En la novela de Coraline hay un momento en el que la protagonista cree escuchar un canto proveniente de cientos de voces chillonas. Estas voces vendrían siendo la de las ratas, las cuales servirían como emisarios de un ser tan maligno y extraño que simplemente no podría considerarse como parte de la realidad. Estábamos aquí antes que te levantaras. Estaremos aquí cuando caigas. Esta frase es la más importante y llamativa de esta canción, pues en esencia es una amenaza, un testimonio de que antes de Coraline hubo otros niños que corrieron por aquellos mismos pasillos del Palacio Rosa, niños que, décadas atrás, contemplaron asombrados como en medio de la noche una puerta se abría y les transportaba a un mundo lleno de dulces, juegos y maravillas, siendo recibidos por una mujer amorosa, deseosa de complacerlos y de llenar aquel vacío que posiblemente habían dejado padres distantes. Aquella mujer era exactamente igual a sus madres, con la excepción de sus ojos, pues los de ésta eran grandes botones oscuros. Aún con esta particular apariencia, la mujer se fue ganando la confianza de estos niños, diciéndoles repetidas veces que los amaba, que los quería, y que si se quedaban con ella, todos los días serían grandes aventuras. Y para esto solamente tenían que hacer una cosa: dejar que ésta les cosiera botones sobre sus ojos. Una vez esto ocurre, la otra madre cumple su promesa, y durante un tiempo llena los días de estos niños con diversión y juegos, hasta que simplemente se cansa. Como un niño cuando se aburre de un juguete, la otra madre simplemente los deja a un lado, pero no sin antes sacarles un último provecho. Se alimenta de sus víctimas en cuerpo y alma, siendo el amor de estos niños su principal fuente de poder, fuente que no podría alcanzar si los niños no accedieran voluntariamente a coserse botones en los ojos, pues esto básicamente les convertía en posesiones de la otra madre, quitándoles su libertad, su esencia y sus vidas. Básicamente un pacto faustiano, lo que convierte a este ser en algo mucho más aterrador que un espectro, es decir, en un ser de leyenda, una historia que contamos de generación en generación. Es la bruja que se esconde en el fondo del bosque y que atrae a los niños a su hogar mediante dulces y promesas, que puede ser más cruel que engañar a un niño solo para luego atentar contra su integridad. Lo hemos visto en muchas historias y fábulas. Hansel y Gretel creo que puede ser un buen ejemplo de esto, pero una de las principales inspiraciones de Neil Gaiman fue un cuento antiguo de finales del siglo XIX, titulado curiosamente como La Nueva Madre. En esta historia conocemos a una pequeña familia conformada por dos niñas, una madre y un bebé. Las niñas en esta historia eran originalmente jovencitas muy bien portadas, hasta que cierto día conocen a una extraña niña quien les cuenta que existe un instrumento mágico que solo pueden ver los niños excesivamente traviesos, y que por ello ellas nunca serán capaces de verlo, y mucho menos escucharlo. Esto motiva a las niñas a portarse mal, al punto que la madre les advierte que si siguen portándose así, ella las dejaría y entonces, en su reemplazo, vendría una nueva madre, una con ojos de cristal y cola de madera. Las niñas no creyeron esta amenaza y al ver que el instrumento no aparecía, se portaron cada vez peor, hasta que un día, la mamá de las niñas simplemente tomó a su bebé y se marchó, dejando solas a sus hijas. Estas, arrepentidas por lo que habían hecho, empezaron a limpiar su casa
y hacer todos los deberes que habían descuidado por sus travesuras, con la esperanza de que su madre regresara. Y cuando una noche escucharon que alguien tocaba la puerta, la esperanza les volvió, pero al asomarse por la ventana, encontraron a una mujer que al solo verla les hizo temblar. Las niñas escaparon asustadas al bosque, temerosas de esta mujer. De vez en cuando regresaban a la casa, pero la nueva madre siempre estaba allí, atenta, acechando con sus ojos de cristal. Creo que los paralelismos son evidentes, y es que la naturaleza espectral de la otra madre tiene todo el tinte de las brujas clásicas de cuentos antiguos, seres que han jugado tanto con las fuerzas oscuras que simplemente han abandonado casi todo rastro de humanidad. Por lo que podemos especular que este ser tal vez en algún momento fue una humana. De hecho, si ponemos atención, cerca del final de la película podemos ver un plano aéreo del Palacio Rosa, es decir, el conjunto de apartamentos donde se desarrolla la historia. Y allí podemos notar que el jardín forma la silueta del rostro de la otra madre, por lo que muchos han teorizado que este ente en algún momento fue la dueña original de este conjunto de apartamentos y a través de rituales oscuros logró crear el otro mundo, una dimensión donde ella básicamente era una diosa. Pero para alcanzar un poder tan grande, evidentemente, es necesaria una fuente de energía. ¿Y qué hemos aprendido de tantos años de historia de terror sobrenatural? Pues que no hay nada más valioso para un demonio que el alma de un inocente. ¿Y qué hay más inocente que un niño? Por ello, estas son sus presas. La pureza de sus almas es lo que la alimenta y lo que permite que su mundo y ella misma existan, pues como vemos, mientras más pasa el tiempo sin alimentarse, poco a poco su mundo se va deshilando, por lo que queda en evidencia que este ser se ha convertido en una entidad parasitaria, y si en algún momento fue humana, aquellos fueron días lejanos. Respecto a su edad, no podemos determinarla con certeza, pero por lo que se nos muestra en la película, sabemos que su última víctima, antes de conocer a Coraline, fue la hermana gemela de la abuela de Wybie, lo que nos asegura que ha estado haciendo esto por más de 50 años. Además, por la forma de hablar de uno de los niños fantasmas, podemos intuir que las atrocidades de este ente tienen una historia conocida de entre 100 a 150 años, lo que podría tal vez hacerla contemporánea con la misma leyenda que inspiró a Neil Gaiman para la creación de este personaje. Hasta ahora todo suena muy creíble, pero no podemos ignorar las frases con las que empezó este video, frases que pueden enclarecer u oscurecer la naturaleza de la beldam según como quieran analizarlo. No es una persona, es una cosa antigua que intenta parecer una persona. Ella no tiene nombre porque no lo merece. Los nombres son para las personas y ella no es una persona. Con estas simples frases, cualquier intento de humanizar a este villano desaparece. Si este ser nunca fue una persona, ¿qué es? ¿Cómo nació? ¿Cómo adquirió su poder? Hasta ahora, hemos analizado a este personaje desde una perspectiva más tradicional y hasta folclórica. Sin embargo, el terror es algo que yace más allá de la tierra y la historia humana. Es algo que puede trascender más allá del tiempo, las dimensiones y nuestra propia realidad. De ser ese el caso, ¿qué tal si este ser simplemente se ha acostumbrado a tomar la apariencia de figuras que nosotros, los simples humanos, podamos reconocer? En la novela It de Stephen King, el personaje principal del mismo nombre, también conocido como Pennywise, el payaso, es un ser proveniente de otro plano. Y al igual que la otra madre, sus principales víctimas son niños, diferenciándose en que éste se alimenta de los miedos de sus presas, mientras que la otra madre, tal como describe Gaiman, se alimenta de su amor y sus vidas. Si bien la narración de Gaiman parece describir a la otra madre como un ser sobrenatural y mítico,
que podemos relacionar con una bruja tradicional, no se puede negar que guarda muchas similitudes con el monstruo de King, por lo que no es del todo descabellado pensar que estos villanos tal vez vengan del mismo lugar o estén relacionados de alguna forma. De hecho, si llevamos esta idea mucho más lejos, ¿qué tal si el otro mundo no es sino un espacio de aquella dimensión a la que pertenece It? ¿O qué tal si, en algún momento, una bruja del siglo XIX, de algún modo, a través de sus extraños ritos, logró abrir un portal hacia ese espacio ajeno a su propia tierra, y de este modo liberó algo tan oscuro y extraño que no lo pudo controlar? ¿Qué tal si aquello que liberó tomó ciertas características de la bruja que lo invocó para así poder adaptarse a este nuevo mundo? De ser eso cierto, la otra madre ya no podría considerarse ni siquiera un demonio, sino un depredador cósmico bautizado por las artes más oscuras de nuestro planeta. Simplemente un personaje sublime, digno de un lugar en nuestros sueños más aterradores. Si el video te gustó, por favor, dale un me gusta y suscríbete. No olvides dejar tu comentario. Yo soy Mike y con esto me despido.